El embajador Teren descendió de su nave de transporte en la estación Riverside, y todos los humanos en la zona de atraque dieron 3 pasos atrás. Medía casi 2,5 metros de alto y tenía una piel de color morado oscuro que parecía brillar bajo las luces de la estación. Sus antebrazos se movían independientemente mientras ajustaba su túnica diplomática. Pero no fue eso lo que puso nerviosa a la gente. Era la criatura que estaba a su lado. Los Bayoks avanzaban sobre 6 poderosas patas, cada una de ellas terminada en garras capaces de destrozar el metal. Su cuerpo estaba cubierto de escamas cristalinas que normalmente brillaban con colores cambiantes, azules, púrpuras y verdes que pulsaban con el estado de ánimo de la criatura. Pero hoy, esos colores eran tenues y parpadeantes como una bombilla moribunda. La bestia era fácilmente del tamaño de un coche pequeño, e incluso estaba enferma. Parecía que podría destrozar toda la estación si quisiera. «Bienvenido, embajador», dijo el gobernador James Michey, tratando de mantener la voz firme. Durante los 20 años que dirigió esta colonia, trató con muchas especies exóticas. Pero los valoranos siempre lo inquietaban. Eran guerreros, conquistadores que habían construido un imperio que abarcaba 40 sistemas estelares. Y sus bestias de caza Bayoks, esas cosas eran legendarias. El dispositivo traductor cobró vida. «Gobernador Michey, ¿procedemos con las negociaciones? El tiempo es precioso». Todos notaron cómo los ojos del embajador seguían desviándose hacia su bestia. La criatura, que según el archivo se llamaba Sadoclá, se movía lentamente y parecía luchar con cada paso. Su respiración era dificultosa y en ocasiones tropezaba ligeramente antes de recuperar el equilibrio. Se dirigieron a la sala de conferencias. Un espacio blanco estéril con una mesa larga y 2 luces brillantes. Los humanos se sentaron a un lado y la delegación valeriana al otro. Sadoclá se desplomó junto a la silla de Teren con un sonido que era casi como un gemido. «Embajador, disculpe la pregunta», comenzó el gobernador Michey con cautela. «¿Pero se encuentra bien su acompañante? ¿Podríamos posponerlo si...» «No», la voz de De Unk fue cortante. «Estos acuerdos comerciales son cruciales para ambos pueblos. Mis problemas personales no deberían interferir con los asuntos de Estado, pero sus problemas personales eran difíciles de ignorar». Las escamas de garra de sombra habían dejado de brillar casi por completo. Los ojos de la bestia, normalmente de un violeta brillante, se habían vuelto apagados y desenfocados. Cada pocos minutos, una de sus patas se movía involuntariamente. La doctora Lisa Brooks, directora médica de la estación, estaba sentada al final de la mesa tomando notas. En realidad no era necesaria para las negociaciones comerciales, pero el gobernador Michey le había pedido que asistiera en caso de que fuera necesario discutir algún protocolo de salud. Se encontró observando a la criatura moribunda en lugar de la aburrida charla sobre derechos mineros y rutas de navegación. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un silbido. «Mamá, estoy aburrido. ¿Puedo tener tu tableta?» Todas las cabezas en la sala se giraron. La hija de Lisa, Katie Michey, de 10 años, sobrina del gobernador, estaba en la puerta sosteniendo un perro de peluche desgastado. Se suponía que debía estar haciendo la tarea en la oficina de Lisa al final del pasillo. «Katie, ahora no, cariño. Vuelve tú también». Pero Katie no estaba mirando a su tía. Ella miraba a Sadoclá con una especie de asombro que solo los niños pueden tener. Mientras los adultos miraban a la bestia y veían un depredador mortal, Katie vio algo completamente distinto. «Oh, vaya». Ella respiró, caminando hacia adelante antes de que alguien pudiera detenerla. «Él es hermoso, Katie». «No». Lisa saltó de su silla. Los guardias valerianos se tensaron y sus manos se movieron hacia sus armas. El gobernador Michey palideció. Todos en esa sala sabían lo que un Bayoks podía hacer. Había historias sobre ellos derribando soldados blindados, sobre expediciones de caza en las que rastreaban presas por planetas enteros.
Pero Katie siguió caminando hasta que estuvo justo al lado de la cabeza de la enorme criatura. Ella se arrodilló completamente sin miedo y colocó suavemente su pequeña mano sobre su hocico. Los ojos de Sadoclá se enfocan por primera vez en horas. La bestia emitió un sonido bajo y retumbante, algo entre un ronroneo y un gruñido. No amenazante, casi curioso. «Estás enfermo, ¿verdad, amigo?», Katie dijo suavemente, pasando su mano a lo largo de la mandíbula escamada de la criatura. «No te sientes bien en absoluto». La sala contuvo la respiración. Lisa se quedó congelada a medio camino de su silla, aterrorizada de hacer cualquier movimiento repentino que pudiera asustar al depredador y hacer que atacara a su hija. Se quedó mirando a este pequeño niño humano, mostrando más coraje que la mayoría de los guerreros que había conocido. Su traductor no pudo capturar exactamente la emoción en su voz cuando habló. «El niño tiene razón. Sadoclá está muriendo. Nuestros mejores curanderos lo han examinado. Dicen que sus órganos están fallando y que quizás le quedan días. No hay nada más que hacer». Katie miró al imponente alienígena. Sus ojos marrones estaban serios. «Pero eso es muy triste. ¿Nadie ha intentado ayudarlo? Ya se ha probado todo. ¿Puedo intentarlo?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Varias personas empezaron a hablar a la vez. Los guardias valerianos se opusieron y los diplomáticos humanos intentaron explicar por qué eso era imposible. Lisa dice, absolutamente no sin las medidas de seguridad adecuadas. Teren levantó una de sus 4 manos y todos guardaron silencio. Estaba mirando a Katie con una expresión que los humanos no podían descifrar. Algo estaba sucediendo en la mente del embajador, algún cálculo o realización que no podían seguir. «¿Te importaría?», Teron preguntó en voz baja. «Una criatura que acabas de conocer. Un depredador de un mundo que nunca has visto». «Bueno, sí», dijo Katie como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Él necesita ayuda. Míralo. Está asustado y herido. ¿No puedes verlo?». Y fue entonces cuando Teren comprendió algo que cambiaría todo. Este niño vio lo que su pueblo había olvidado ver. No es un símbolo de estatus, no es un arma. Y ni siquiera es una mascota. Ella vio a un ser vivo sufriendo, y su primer instinto fue la compasión. Se levantó lentamente. Su enorme figura parecía llenar toda la habitación. Luego hizo algo que dejó a su propia delegación en completo silencio. Juntó sus 4 manos en el antiguo gesto valeriano de transferencia. «Por los derechos que me otorgan la sangre y el vínculo, te regalo a Sadoclá, Katie Michei de la Tierra. Que puedas darle lo que yo no pude. Paz en sus últimos días». «Embajador, no puede hablar en serio». Uno de sus ayudantes prácticamente gritó. «Sadoclá está vinculado a su linaje familiar. Este es el bono que se transfiere. Está hecho según nuestras leyes más antiguas. Esto no se puede deshacer». El gobernador Michei encontró su voz. «Entonces, con el debido respeto, ese es un depredador mortal. Ella tiene 10 años. No lo puedo permitir. Asumiré toda la responsabilidad». Lisa se escuchó a sí misma decir. Todos la miraron como si hubiera perdido la cabeza. Quizás lo tenía. Pero algo en ver a su hija consolar sin miedo a una bestia alienígena moribunda la hizo creer que esto estaba destinado a suceder. Bahía de Cuarentena 3, monitoreo completo. Katie no se acerca a él sin mi presencia y seguimos todos los protocolos de seguridad que se me ocurren. Katie seguía acariciando a Sadoclá, y ahora la bestia había cerrado los ojos, pareciendo más pacífica que en semanas. «Te voy a llamar Sombra», le dijo. «Y no vas a morir. Voy a averiguar qué está mal y lo voy a arreglar». «Bueno». Sombra abrió un ojo violeta y la miró. Por un momento, sus escamas parpadearon con un leve destello de luz azul. Y así fue como una niña de 10 años de una remota estación espacial se unió a uno de los depredadores más peligrosos de la galaxia conocida. Nadie en esa sala tenía idea de que ese momento, ese simple acto de compasión de un niño,
estaba a punto de cambiar el destino de toda una civilización. Katie pasó las siguientes 3 semanas viviendo prácticamente en la bahía de cuarentena número 3. La habitación no tenía mucho que ofrecer. Paredes blancas, equipo médico zumbando en un rincón y una ventana de vidrio reforzado donde su tía Lisa podía observar todo desde la plataforma de observación. Pero para Katie, se había convertido en el lugar más importante del universo. Shadow yacía sobre una plataforma acolchada especialmente diseñada que los ingenieros de la estación habían construido. Incluso acostado, era enorme. Katie había comenzado a medir cosas en las sombras. El carrito médico era aproximadamente 1/10 de una sombra. La habitación tenía quizás 3 sombras de ancho, y ella misma medía definitivamente menos de media sombra de altura. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, ella entraba y lo revisaba. Todas las tardes, ella regresaba corriendo y pasaba horas sentada a su lado, hablando, observando y escribiendo en su cuaderno. Era solo un cuaderno espiral barato con una tapa violeta, pero se había llenado de dibujos, observaciones y preguntas que la mayoría de los niños de 10 años nunca pensarían en hacer. Sus patas traseras izquierdas tiemblan más después de comer. Katie le contó a su tía una noche mostrándole la última página. Ella dibujó una imagen de sombra con flechas que apuntaban a diferentes partes de su cuerpo. ¿Y ves las partes brillantes? ¿Esa cosa llamada bioluminiscencia? Se vuelve más tenue unos 20 minutos después de la hora de comer. Cada vez que Lisa revisaba las notas de su hija, sentía un respeto creciente. Las observaciones fueron detalladas y consistentes. Katie incluso había creado un gráfico codificado por colores que rastreaba los síntomas de las sombras hora a hora. Eso es realmente un buen trabajo, cariño. Los archivos médicos de Valerie dicen que se trata de una falla orgánica debido a la vejez, pero él no es viejo. Katie interrumpió, algo que normalmente no le permitían hacer, pero su tía lo dejó pasar. El embajador Teren dijo que Shadow solo tiene 12 años. Lo busqué. Eso es como tener 40 años en años humanos. Eso es más joven que tú y no te estás muriendo. Cada especie envejece de forma diferente, cariño. Lo sé, pero no tiene sentido. Katie mordía su lápiz, algo que volvía locos a sus profesores. Si los valoranos mantienen estas bestias durante toda su vida y viven hasta tener 100 años, ¿no necesitarían vivir el mismo tiempo? De lo contrario, pasarían la mayor parte de su vida sin ellos. Lisa hizo una pausa. Ese fue en realidad un muy buen punto, uno que aparentemente los curanderos valerianos no habían considerado. O tal vez lo tenían y simplemente lo aceptaron. Abrió nuevamente los archivos médicos y se desplazó por el denso texto alienígena que la computadora había traducido. Katie regresó a la bahía de cuarentena y se sentó junto a la cabeza de Shadow. La gran bestia abrió un ojo y emitió ese sonido retumbante que siempre hacía cuando ella llegaba. Con el paso de las semanas, había aprendido a leer sus sonidos. Esto significaba que estaba feliz de verla. «Hola, amigo», dijo suavemente, rascándose detrás de lo que decidió que era su oreja, una cresta de escamas que parecía más sensible que las demás. «Vamos a resolver esto. Lo prometo». Sacó su tableta y comenzó a revisar nuevamente la base de datos de la estación. Ella ya había leído todo sobre la biología de Valerie, lo cual, honestamente, no era mucho. Los humanos solo habían estado en contacto con ellos durante unos 15 años, y los valoranos no eran muy partidarios de compartir información. Pero Katie había descubierto algo más. La base de datos tenía toneladas de información sobre los animales de la Tierra. «Computadora, muéstrame infecciones parasitarias y grandes depredadores», dijo. La pantalla se llenó de artículos sobre leones, tigres, osos y otros animales terrestres. Katie había pasado la última semana leyendo sobre todas las enfermedades y parásitos que afectaban a los grandes felinos. Su maestra, la señora Roberts, realmente quedó impresionada cuando Katie entregó un informe sobre la toxoplasmosis en lugar del ensayo asignado sobre las colonias espaciales.
Ella se desplazó por los artículos buscando algo, cualquier cosa que coincidiera con los síntomas de la sombra. Extremidades temblorosas, bioluminiscencia atenuada, lo que pensó que era como perder el color de piel saludable en los humanos, pérdida de apetito, debilidad, dificultad para moverse. Entonces lo encontró. «Oh, Dios mío», susurró Katie, leyendo frenéticamente. «Oh, Dios mío, eso es todo». Corrió hacia la ventana de observación y presionó su cara contra ella. «Tía Lisa, creo que sé qué pasa». Lisa se acercó desde su escritorio, preocupada por la emoción en la voz de Katie. «¿Qué? ¿Encontraste? Son parásitos. Mira, hay una cosa que afecta a los grandes felinos en la tierra llamada miasitis parasitaria. Les debilita los músculos, les causa temblores, los cansa y les impide comer bien. Y lo mejor de todo, los médicos valerianos no la habrían encontrado». «Tranquilo. ¿Por qué no la habrían encontrado?». Las palabras de Katie salieron atropelladas. «Porque buscaban parásitos valerianos, pero el embajador Teren dijo que Shadow lo había acompañado en misiones diplomáticas a 17 planetas diferentes durante los últimos 5 años. ¿Y si Shadow había detectado algo de otro mundo? Algo que los curanderos valerianos nunca habían visto antes porque no existe en sus planetas». Lisa sintió que se le aceleraba el corazón. Buscó las exploraciones médicas de Valerian y empezó a compararlas con la información sobre los parásitos terrestres. «Katie, esto sí que podría ser algo. El patrón de deterioro muscular es similar. Los síntomas neurológicos coinciden, pero no podemos saberlo con certeza sin las pruebas adecuadas. E incluso si tienes razón, no tenemos tratamientos para la biología alienígena, pero podríamos intentarlo». Katie apretó las manos contra el cristal. «La medicina que usamos para los parásitos terrestres. ¿Y si la modificamos? Haces eso todo el tiempo, ¿verdad? Cambias las medicinas para que funcionen en diferentes personas. No es tan sencillo, cariño. Esta es una especie alienígena. Lo que funciona para los animales terrestres podría no funcionar en absoluto o peor aún, podría lastimarlo más». El rostro de Katie decayó. Por un momento, pareció que iba a llorar. Luego, su expresión se endureció con determinación. «Así que lo probamos. Pequeñas dosis. Monitoreamos todo. Siempre dices que así es como funciona la medicina. Pruebas y observación minuciosas. Y si no hacemos nada, muere de todos modos. Al menos así lo intentamos». Lisa miró a su hija de 10 años parada allí discutiendo sobre ética médica como una investigadora profesional. ¿Cuándo había crecido tanto? «Déjame contactar al Dr. Reynolds en el laboratorio de xenobiología. Y tendré que enviarle un mensaje al embajador Teren. No podemos hacer un tratamiento experimental sin permiso». «Dirá que sí», dijo Katie con seguridad. «Ama a Shadow. Solo le da miedo tener esperanzas». Durante la semana siguiente, Lisa trabajó con todos los especialistas a los que pudo contactar. Analizaron las muestras de sangre de Shadow, las compararon con los perfiles de parásitos y formularon cuidadosamente un plan de tratamiento. Era una versión modificada de un medicamento antiparasitario terrestre combinado con nutrientes de apoyo que, según los archivos de Valerian, podrían ayudar. La noche que administraron la primera dosis, Katie se negó a abandonar la zona de observación. Lisa se quedó con ella y ambas observaron a Shadow toda la noche. Al principio, no pasó nada. Luego, alrededor de las 3 de la mañana, Shadow se movió. Sus escamas parpadearon. Solo un pequeño pulso de luz azul apenas visible, pero allí estaba. «¿Viste eso?», susurró Katie, temerosa de que hablar demasiado alto pudiera romper el hechizo. «Lo vi», confirmó Lisa, revisando los monitores. «Sus signos vitales se están estabilizando, la frecuencia cardíaca está mejorando». Al final de la semana, Shadow se mantuvo por sí solo. Al final de la segunda semana, sus escamas brillaban con colores hermosos y constantes. Para la tercera semana,
Ya comía normalmente y se movía por la bahía de Cuarentena como el poderoso depredador que estaba destinado a ser. Pero también ocurrió algo más. Algo que los escáneres médicos no pudieron medir. Shadow seguiría a Katie con sus ojos donde quiera que ella se moviera. Cuando ella entraba en la habitación, sus 6 piernas se movían, listas para levantarse y saludarla. Él hizo sonidos para ella que Lisa nunca había escuchado de ningún Verloc. Suaves chirridos y ruidos que casi parecían una conversación. Él está muy unido a ella, dijo el embajador Teren cuando vino de visita. Se quedó de pie en la ventana de observación, mirando a Katie reír mientras Shadow le daba suaves cabezazos en busca de arañazos. Ningún Valox se ha vinculado jamás con un no valorano. Esto debería ser imposible, pero justo delante de ellos estaba sucediendo. Un niño humano y un depredador alienígena, conectados por algo más profundo que la especie o la biología, conectados por el simple acto de un ser lo suficientemente cariñoso como para salvar al otro. Katie había hecho lo que un imperio entero de sanadores no pudo hacer. Y la galaxia estaba a punto de darse cuenta. El mensaje llegó por todos los canales diplomáticos principales de la galaxia. Un niño humano triunfa donde los sanadores valeranos fracasan. En 48 horas, la estación Riverside se llenó de solicitudes de comunicación. Las agencias de noticias querían entrevistas. Los científicos querían datos. Y el imperio valeriano quería respuestas. El embajador Teren se encontraba en la oficina del gobernador Michei, con un aspecto más incómodo que nadie lo había visto jamás. Sus antebrazos cambiaban de posición constantemente, una señal de agitación que los humanos habían aprendido a reconocer. El Alto Consejo está disgustado, dijo Teren con cautela. Su traductor parecía tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Creen que he hecho que nuestra gente parezca débil, inferior a los humanos. El gobernador Michei se frotó los ojos cansados. Llevaba 3 días seguidos recibiendo mensajes furiosos de los funcionarios valerianos. El orgullo de su gente no me incumbe, embajador. Una niña salvó la vida de su compañero. Eso debería celebrarse, no criticarse. No entienden nuestra cultura, respondió Teren con voz tensa. Los Bayoks son símbolos del poder de nuestra herencia guerrera. Durante siglos, solo nuestros mejores sanadores los han cuidado. Y ahora una niña humana, sin ánimo de ofender, ha logrado lo que nuestras mentes más brillantes no pudieron. Los demás imperios se burlan de nosotros. Los draconianos enviaron un mensaje sugiriendo que contratáramos a niños humanos como nuestros nuevos asesores militares. Ese es su problema, no el nuestro. El silencio era denso. Finalmente, dijo, el Consejo me ha ordenado recuperar Garra Sombría. Dicen que el traslado ceremonial puede reconsiderarse en circunstancias excepcionales. No es así como funcionan los regalos, dijo rotundamente el gobernador Michei. Y estoy bastante seguro de que tampoco es así como funcionan sus leyes, o no estarían evitando el tema. Los hombros del embajador se desplomaron ligeramente. Una exhibición de derrota muy poco valiosa. No. Según nuestras leyes más antiguas, el vínculo no puede romperse sin el consentimiento de los receptores. Es por eso que debo hablar con Katie. Katie estaba en la zona de cuarentena cuando vinieron a buscarla, jugando a lo que parecía ser un juego de la mancha con Shadow. El enorme depredador se movía con cuidado, lentamente, dejando que la pequeña niña se deslizara entre sus piernas mientras él pretendía perseguirla. Era el tipo de obra que habría aterrorizado a cualquiera que no lo supiera. Cuando Katie vio los rostros serios de su tío y del embajador a través de la ventana de observación, supo que algo andaba mal. Se reunieron en una de las salas de conferencias más pequeñas. Lisa insistió en estar allí, de pie protectoramente detrás de la silla de su hija. Teren se sentó frente a ellos y parecía más miserable que enojado. Katie, comenzó su traductor haciendo que su voz sonara formal y distante. He venido a pedir el regreso de Sadokla. La cara de Katie se puso pálida. ¿Qué? ¿Por qué, gente mía?
Creen que es una vergüenza para nuestro imperio que un niño humano pudiera curarlo cuando nosotros no pudimos. Su regreso ayudaría a restaurar nuestro honor. A cambio, estoy autorizado a ofrecerle una compensación considerable. Tecnología avanzada para tu emisora. Suficientes créditos para que a tu familia nunca le falte de nada. Oportunidades educativas en las mejores instituciones de la galaxia. Di tu precio no está en venta, dijo Katie inmediatamente. Por favor, entiende. No, tú entiendes. Katie se puso de pie y a pesar de medir quizás 1,2 metros, de alguna manera parecía más grande que el extraterrestre de 2,4 metros que estaba frente a ella. La sombra no es una cosa. No es un trofeo ni un símbolo ni lo que sea que pienses que es. Él está vivo. Él tiene sentimientos y eligió mejorar porque teníamos una conexión. Entonces el traductor crepitó. Eres un niño. No es posible que entiendas lo que me estás pidiendo que sacrifique. Entiendo que estás más preocupado por lo que piensan otros extraterrestres que por lo que quiere Sombra. Katie respondió. Lisa le puso una mano en el hombro pero no la detuvo. Me lo diste cuando pensaste que se estaba muriendo. Dijiste que ya estaba hecho y que no se podía deshacer. ¿Estabas mintiendo? No. Pero entonces la respuesta es no. La sombra se queda conmigo. El embajador se levantó bruscamente y su silla raspó contra el suelo. Por un momento, su tranquila máscara diplomática se cayó y algo parecido a una ira real apareció a través de ella. No tienes idea de lo que me has costado. El Alto Consejo está amenazando con destituirme de mi cargo. La reputación de mi familia, construida a lo largo de 12 generaciones, está siendo cuestionada debido a su terquedad. Su voz se había elevado lo suficiente como para que en la bahía de cuarentena de al lado, Sombra la oyera. El Balok se levantó de donde había estado descansando. Sus escamas de repente cambiaron a un rojo intenso, un color que los humanos nunca habían visto antes. Un color de advertencia. Katie caminó hacia la puerta que conectaba con la bahía de cuarentena. Venga a ver algo, señor embajador. Teren lo siguió de mala gana. Cuando entraron, la atención de Sombra se centró en él inmediatamente. La bestia avanzó, posicionándose entre Katie y Teren. Su espalda estaba ligeramente arqueada, sus escamas aún tenían ese rojo agresivo y un gruñido bajo retumbó desde su pecho. Shadow, está bien, dijo Katie en voz baja, poniendo la mano en su costado. El color cambió ligeramente a naranja, pero la postura protectora no cambió. No me va a hacer daño. Teren se quedó paralizado. Esto no debería ser posible. ¿Qué no debería ser? Preguntó Lisa. Garra de Sombra estaba vinculada a mí desde mi nacimiento. Un Blox nunca amenaza a su Valeran vinculado. Nunca. Sería como si tu corazón atacara tu propio cuerpo. Simplemente no sucede. Pero estaba sucediendo. Sombra dio otro paso al frente, colocándose aún más firmemente entre Katie y Teren. El mensaje era clarísimo. Katie estaba bajo su protección, incluso de su antigua compañera vinculada. El gobernador Michei, que los había seguido, dejó escapar un silbido bajo. Bueno, creo que Sombra acaba de dejar su decisión bastante clara. Los puños de Teren temblaron ligeramente. Los humanos no pudieron interpretar bien sus expresiones faciales, pero su lenguaje corporal hablaba de sorpresa. Necesito entender cómo sucedió esto. ¿Puedo acercarme? Katie asintió, manteniendo su mano sobre las escamas de Sombra. Lentamente, el embajador avanzó con cuidado. Extendió una mano hacia la cabeza de Sombra, como probablemente lo había hecho miles de veces antes. Sombra se apartó y emitió un agudo sonido de advertencia. Intenta ser amable con él. Katie sugirió como si realmente te importara cómo se siente, no solo lo que representa. Me importa. Teren empezó a protestar, pero se detuvo. ¿Lo hizo? Cuando Sombra enfermó, Teren se sintió frustrado, preocupado por las apariencias, preocupado por las molestias. Lamentó la pérdida de estatus más que la de un compañero. ¿Cuándo había sucedido eso?
Cuando había olvidado que Garra de Sombra era un ser vivo. Bajó la mano en voz baja. Viejo amigo, dijo en voz baja. No a Katie, sino a Shadow. Te fallé. ¿Verdad? Te traté como una posesión, no como una compañera. Y esta niña, esta humana que te conoció apenas por unas horas, vio lo que yo había olvidado ver. Las escamas de las sombras cambiaron de naranja a morado, un color que indica confusión o incertidumbre. Ella no solo curó tu cuerpo, continuó Teren, con la voz cargada de una emoción que el traductor no pudo capturar. Ella sanó algo en tu espíritu que yo había dañado sin siquiera darme cuenta. Necesitabas a alguien que te viera tal y como eras. No como un símbolo o una herramienta, solo una garra de sombra. Katie sonrió. ¿Ves? Lo entiendes. El embajador la miró y algo en su expresión cambió. Vine aquí para recuperarlo, para restaurar mi honor y la reputación de mi familia. Pero ahora veo que eso sería lo más deshonroso que podría hacer. Sadoclá ha elegido, y su elección demuestra más sabiduría que la mía. Entonces, ¿puede quedarse? Katie preguntó esperanzada. Puede quedarse, aunque sospecho que esto me causará considerables problemas con el Alto Consejo. Teren logró esbozar algo que podría haber sido una sonrisa. Pero tal vez sea hora de que mi gente aprenda la misma lección que yo acabo de aprender. Ese verdadero honor proviene de hacer lo correcto, no lo que es fácil o conveniente. Las escamas de las sombras ahora habían cambiado a un azul tranquilo. Se hizo a un lado, ya no bloqueaba a Teren, aunque se mantuvo cerca de Katie. Hay algo más que deberías saber, intervino Lisa, sacando un bloc de datos. Hemos estado analizando exactamente por qué el tratamiento de Katie funcionó y el tuyo no. No fue solo la medicina. Los escáneres cerebrales de Shadow muestran una mayor actividad neuronal en las regiones asociadas con la vinculación y el procesamiento emocional. El tratamiento funcionó mejor porque quería mejorar, porque había formado una conexión emocional que le daba una razón para luchar. Teren examinó los datos. Su formación científica contrastaba con sus suposiciones culturales. Estás diciendo que los vínculos emocionales afectan la curación física. En los humanos, sabemos esto desde hace siglos, explicó Lisa. Los pacientes con fuertes sistemas de apoyo se recuperan mejor. Las personas con mascotas viven más tiempo. Amor, amistad, compañerismo. No son solo sentimientos. Tienen efectos físicos mensurables. Tal vez su gente ha estado tan concentrada en los blogs como símbolos de poder que se olvidaron de la relación real. El embajador permaneció en silencio durante un largo momento. Si lo que dices es verdad, entonces Katie no solo salvó a Sadoclá. Ha descubierto algo sobre nuestros compañeros más antiguos que habíamos ignorado durante generaciones. O tal vez simplemente lo olvidaste. Katie dijo simplemente, a veces los adultos olvidan las cosas simples porque piensan demasiado en las cosas complicadas. De las bocas de los niños, Teren pensó que los humanos tenían un dicho sobre eso. Quizás su gente necesitaba empezar a escucharlo. Lo que ninguno de ellos sabía todavía era que esta conversación, este momento, estaba a punto de volverse mucho más importante de lo que nadie pudiera imaginar. Porque al otro lado del espacio Valerie, algo terrible estaba empezando a suceder. La transmisión de emergencia se realizó a las 3 de la mañana, hora de la estación. El gobernador Michei fue despertado por el insistente zumbido de su comunicador. El rostro del embajador Teren apareció en la pantalla, e incluso a través de la imagen granulada, parecía devastado. Gobernador, necesitamos su ayuda. Necesitamos a Katie. En menos de una hora, todos estaban reunidos en la sala de conferencias principal. Katie todavía en pijama, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Lisa llevaba 2 tazas de café y una docena de pantallas holográficas que mostraban a varios funcionarios de Valerian que parecían igualmente presas del pánico. Hace 3 semanas, aparecieron los primeros casos en nuestro mundo colonial de Talvex Prime, explicó la alta consejera Dex, una mujer Valeran con marcas plateadas a lo largo de sus brazos.
Al principio pensamos que era algo aislado. Algunos Barlocks muestran síntomas similares a los que experimentó Sadokla. Pero ahora la pantalla cambió para mostrar informes que llegaban desde Valerie en el espacio. Cientos de casos, luego miles. Los Blocks estaban muriendo por todas partes, todos mostrando los mismos síntomas. Extremidades temblorosas, escamas oscurecidas, debilidad, pérdida de apetito. Se está extendiendo como un reguero de pólvora, dijo Teren con gravedad. Se han reportado casos en todos los principales países donde se utiliza valeriana. Hemos perdido más de 2.000 logs solo en la última semana. Nuestros curanderos están completamente abrumados y nada de lo que intentan funciona. Katie de repente se despertó por completo. Todo rastro de somnolencia ha desaparecido. Es el mismo parásito que tenía Sadou. ¿No? Creemos que sí, pero ha mutado y se ha vuelto más agresivo. Cualquiera que sea lo que le permitió saltar de un mundo a otro ha hecho que se propague más rápido de lo que jamás hemos visto. La voz de Drax estaba tensa. Debes entender que para nosotros los Blocks no son solo animales. Son parte de nuestras familias, de nuestra cultura, de nuestra propia identidad como pueblo. Los niños valerianos se vinculan con los Bayoks como parte de su ceremonia de mayoría de edad. Los guerreros se entrenan con ellos. Los ancianos reciben consuelo de ellos en sus últimos años. Perderlos sería como perder un pedazo de nuestra alma. El gobernador Michei se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que produzcamos en masa la fórmula de tratamiento de Katie? Ya estamos trabajando en ello. Lisa añadió, sacando a la luz sus propios datos. He estado coordinando con xenobiólogos en 3 sistemas. Podemos sintetizar el compuesto antiparasitario en cantidades suficientes en un mes, quizás menos si recibimos ayuda de las estaciones farmacéuticas. Proporcionaremos todos los recursos que necesites, dijo Drex inmediatamente. Dinero, materiales, personal, dígalo y será suyo. Katie había estado en silencio, estudiando los informes y desplazándose por las pantallas. Algo la estaba molestando. Tía Lisa, ¿puedes obtener los datos de recuperación de Sadou? Los archivos completos. Lisa tocó algunos controles y apareció una cronología médica detallada. Katie recorrió el gráfico con el dedo, frunciendo el ceño. Mira este pico aquí. Día 4 de tratamiento. Sus signos vitales mejoraron mucho más rápido de lo que deberían, ¿verdad? Incluso con la medicina funcionando perfectamente. Yo también lo noté, admitió Lisa. Lo atribuí a la variación individual en la respuesta. ¿Pero qué pasaría si no fuera solo la medicina? Katie se giró para mirar a los miembros del consejo holográfico. Sadou no solo mejoró gracias a las drogas. Él mejoró porque quiso. Porque teníamos una conexión, un vínculo. La medicina le dio a su cuerpo las herramientas para luchar, pero el vínculo emocional le dio una razón para usar esas herramientas. La sala quedó en silencio mientras todos procesaban esto. Él fue el primero en comprender las implicaciones. Estás diciendo que el tratamiento solo no será suficiente. Digo que podría ayudar, pero quizá no sea suficiente para salvarlos a todos, dijo Katie. En serio. Sadou se recuperó porque alguien se preocupó por él como individuo, no como un símbolo o un marcador de estatus o una herramienta como él. ¿Cuándo fue la última vez que tu gente realmente se conectó con tus Bayoks de esa manera? La pregunta quedó en el aire como una acusación. La expresión del consejero Drex cambió a través de varias emociones antes de establecerse en algo parecido a la vergüenza. Nosotros realizamos las ceremonias de unión. Los mantenemos según la tradición. Eso no es lo que pregunté. Teren habló en voz baja. Ella tiene razón. Me di cuenta cuando vi cómo Sadokla le respondió a Katie en comparación con cómo me respondió a mí. Dejé de verlo como un compañero y comencé a verlo como una extensión de mi estatus. Y sospecho que muchos de nosotros hemos hecho lo mismo a lo largo de las generaciones. Otro consejero, un hombre mayor llamado Carbit, se irritó al oír esto. ¿Estás
sugiriendo que toda nuestra cultura ha estado tratando incorrectamente a nuestros Bayoks. Supongo que quizás olvidaste algo importante en el camino. Katie dijo, los humanos sabemos desde siempre que los animales se dan cuenta cuando realmente te importan. Los perros saben si solo los alimentas o si de verdad los amas. Los caballos pueden percibir el miedo o la confianza. Quizás a los Valkyoks les pasa lo mismo. Quizás se han estado enfermando no solo por parásitos, sino porque están, no sé, tristes, desconectados. El niño habla como un científico, dijo Drex, aunque su tono no era burlón. Nuestros equipos médicos se han centrado tanto en las causas biológicas que no hemos considerado los factores psicológicos. Lisa obtuvo más datos. De hecho, hay precedentes de esto en la medicina de la Tierra. Lo llamamos psiconeuroinmunología, el estudio de cómo el estado mental afecta la función inmune. La depresión puede reducir la resistencia a las enfermedades. El estrés puede retardar la curación y las emociones positivas, los vínculos sociales fuertes y la sensación de sentirse cuidado. Estas cosas pueden aumentar la respuesta inmune de manera medible. Si los Rlocks tienen una neurología similar a la de los mamíferos terrestres, como sugieren los escáneres básicos, entonces el estado emocional podría afectar absolutamente su capacidad para combatir infecciones. Entonces, ¿estás diciendo que necesitamos enseñar a todo un imperio cómo amar a sus compañeros? Carbit parecía escéptico. Eso es absurdo. ¿Es más absurdo que verlos morir a todos? Kitty respondió. Los adultos en la sala intercambiaron miradas. Este niño de 10 años tenía más coraje que la mayoría de los diplomáticos. Teren permaneció de pie, con los antebrazos extendidos en un gesto de resolución. Alto Consejo, propongo un programa de emergencia. Distribuimos el tratamiento médico lo más rápido posible. Sí, pero también enviamos equipos de humanos, personas que entienden los vínculos con los animales, para enseñar a nuestra gente cómo conectarse verdaderamente con sus blogs. No como amos a sus sirvientes, sino como amigos a sus amigos. El imperio valeriano aprendiendo de los humanos. La voz de Carbata estaba cargada de desdén. Las otras potencias nunca nos dejarían olvidarlo. Los demás poderes pueden ahogarse en su orgullo. Dravex se quebró. Carbit, has tenido blogs toda tu vida. ¿Con cuántos realmente has establecido un vínculo? Realmente me vinculé con la ceremonia, no solo la realicé. El consejero mayor permaneció en silencio. Exactamente. Ninguno de nosotros lo tiene. Hemos estado siguiendo los pasos, siguiendo tradiciones que perdieron su significado hace siglos. Drax volvió su atención a los humanos. Katie, Lisa, ¿estarían dispuestas a ayudarnos a venir a nuestros mundos y enseñarnos lo que hemos olvidado? Katie miró a su tía, quien miró al gobernador Michei, quien se encogió de hombros como diciendo, ¿por qué no salvar una civilización alienígena entera? Te ayudaré, dijo Katie. Pero necesito traer a Sombra. Si vamos a enseñarles a tu gente sobre la verdadera conexión, necesitan ver cómo es. Y además, no lo voy a dejar atrás. Por supuesto, dijo Teren. Aunque debo advertirles que viajar a Valeran Prime será difícil. Nuestra gente está asustada y enfadada. Algunos considerarán humillante aceptar la ayuda humana. Entonces, esos son los que más necesitan aprender, dijo Katie simplemente. Durante los 3 días siguientes, se hicieron planes a toda velocidad. Lisa reunió a un equipo de veterinarios, especialistas en comportamiento animal y psicólogos. Cualquiera que comprendiera el vínculo entre humanos y animales. Mientras tanto, las compañías farmacéuticas de 5 sistemas aumentaron la producción del tratamiento antiparasitario modificado para su distribución masiva. Katie también pasó esos días preparándose. Grabó vídeos que mostraban cómo interactuaba con Sombra, tomó notas detalladas sobre cómo interpretar su lenguaje corporal y responder a sus estados de ánimo, e incluso creó una sencilla guía que llamó Cómo ser amigo de tu Balox. Estaba escrita con crayones y llena de dibujos a mano,
pero los traductores de Valerian trabajaron a destajo para distribuirla por todo el imperio. La respuesta fue mixta. Algunos valoranos se mostraron agradecidos, lo suficientemente desesperados como para intentar cualquier cosa. Otros se sintieron insultados, diciendo que era indigno de ellos seguir el consejo de una niña humana. Pero a medida que los Blocks morían cada día, e incluso los más orgullosos empezaban a reconsiderarlo. La mañana en que debían partir hacia Valeri Prime, Katie se sentó con Shadow en la zona de cuarentena por última vez. La habitación se había vuelto familiar, cómoda. Ahora se dirigían a territorio desconocido. ¿Listo para esto, amigo?, preguntó, rascándole detrás de la oreja. Rich, vamos a ayudar a muchas criaturas como tú. Pero a algunas personas no les va a gustar que estemos allí. Sombra retumbó y presionó su enorme cabeza contra su pecho. Sus escamas brillaban con una luz azul constante y saludable. Sí, lo sé. Nos tenemos el uno al otro. Eso es lo que importa. Lisa apareció en la puerta. Transportes listos. Los valorianos enviaron su nave diplomática más rápida. Estaremos allí en 2 días. Katie se puso de pie y Shadow se levantó con ella, sus 6 patas moviéndose en perfecta coordinación. Juntos, caminaron hacia la nave que los llevaría al corazón de un imperio alienígena. Ninguno de los dos sabía que estaban a punto de presenciar algo sin precedentes en la historia galáctica. La transformación de toda una cultura, una conexión a la vez. Y todo empezó porque una niña se negó a dejar que un animal enfermo muriera solo. El mundo natal de Valeran no se parecía en nada a lo que Katie había imaginado. Ella esperaba ciudades imponentes y bases militares, todas con bordes afilados y metal frío. En cambio, Valerian Prime era hermosa. Árboles enormes de hojas purpúreas, estructuras cristalinas que captaban la luz de sus hijos gemelos. Y en todas partes, absolutamente en todas partes, había Bayox. O al menos solía haberlo. Mientras el transporte descendía hacia la ciudad capital, Katie presionó su cara contra la ventana y sintió que su corazón se hundía. Las calles que deberían haber estado llenas de enormes bestias estaban casi vacías. Los pocos Blocks que podía ver estaban claramente enfermos, sus escamas estaban apagadas, sus movimientos eran débiles y los propios Valorans parecían perdidos, caminando por su ciudad como fantasmas. Es peor de lo que sugiere el informe, dijo Lisa en voz baja, mientras revisaba los datos en su tableta. Han perdido casi el 40% de su población de Bayox tan solo en el último mes. El embajador Teren, que viajaba con ellos, permanecía de pie con los brazos cruzados a la espalda. Todas las familias se han visto afectadas. Mis primos perdieron 3 Blocks la semana pasada. El dolor es abrumador. Al aterrizar, Katie esperaba una bienvenida oficial. En cambio, los llevaron a toda prisa a un centro médico donde cientos de valoranos se habían reunido con sus compañeros moribundos. La escena era caótica. Gente gritando preguntas, Bayox emitiendo sonidos de angustia, sanadores corriendo entre los pacientes con expresiones desesperadas. La alta consejera Drex los recibió en la entrada. Parecía que no había dormido en días. Gracias a Dios que estás aquí. Hemos comenzado a administrar el tratamiento, pero como predijiste, los resultados son inconsistentes. Algunos Blocks responden bien, otros apenas mejoran. Necesitamos tu guía desesperadamente. Katie apenas tuvo tiempo de responder cuando un joven valerano, probablemente el equivalente a un adolescente, se abrió paso entre la multitud. ¿Eres la humana? La niña que salvó al embajador. Los Bayox de Teren. Sí. Soy Katie. Por favor, tienen que ayudar. Mi Blocks, Nictvin, se está muriendo y nada funciona. La medicina no es suficiente. La voz del joven alienígena se quebró por la emoción de una manera que el traductor no pudo captar, pero Katie la entendió perfectamente. Muéstrame, dijo simplemente. Siguieron al adolescente, su nombre era Torbex, a una habitación privada donde sus Blocks yacían sobre una plataforma acolchada.
La bestia era más pequeña que Shadow, probablemente más joven, y sus escamas se habían desvanecido a un color casi gris. Respiraba con dificultad, y cuando Katie se acercó, apenas abrió los ojos. ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes?, preguntó Katie. Desde mi ceremonia de unión hace 5 años, ha estado conmigo en todo. Mi educación, mi primera cacería, cuando falleció mi padre. Él es mi mejor amigo. Torps se arrodilló junto a la plataforma, pero había algo rígido en el gesto, algo formal. Kitty los observó por un momento. ¿Cuándo? ¿La última vez que lo tocaste de verdad? No como parte de alguna ceremonia o tradición, sino porque sí. Torbex parecía confundido. Lo cuido a diario. Me aseguro de que esté alimentado, acicalado según el protocolo y haga el ejercicio adecuado. Eso no fue lo que pregunté. Katie se sentó junto a Nightwing y le puso suavemente la mano en el hocico. Los ojos del Block se enfocaron ligeramente. Shadow me enseñó que estos tipos pueden distinguir entre alguien que hace las cosas por inercia y alguien a quien realmente le importa. Dices que Nightwing es tu mejor amigo, ¿pero lo tratas como tal? Yo sigo todas las tradiciones adecuadas. Olvídate de las tradiciones por un minuto. Katie le hizo un gesto a Torx para que se sentara más cerca. Simplemente háblale. Dile cómo te sientes. No de forma formal, solo honesta, como lo harías con un amigo. Torbex dudó, su condicionamiento cultural en conflicto con su desesperación. Finalmente, se acercó y puso su mano en el costado de Nightwing. No sé qué decir. Dile por qué tienes miedo. Dile lo que significa para ti. Cuéntale sobre tú. Recuerdos juntos. Lo real, no las cacerías ceremoniales ni nada de eso. Los momentos que importaban. Lentamente, vacilante, Torbekis empezó a hablar. Habló de la primera vez que Nightwing se acurrucó junto a él durante una tormenta, aunque se suponía que Valox no tenía miedo. Habló de cómo Nightwing siempre parecía saber cuando estaba triste, apretaba la cabeza contra el pecho de Torx como si intentara ayudarlo a soportar el peso. Habló del día en que murió su padre y de cómo lloró en las escamas de Nightwing durante horas mientras los Bayoks simplemente se sentaban allí, pacientes y presentes. Mientras hablaba, algo cambió. Su postura se relajó. Su voz se volvió más suave, más genuina, y las escamas de Nightwing comenzaron a mostrar un leve indicio de color. Solo un destello azul, pero estaba allí. Katie sonrió. Ahí lo tienes. Eso era lo que necesitaba. La medicina le da a su cuerpo herramientas para luchar. Pero esto, señaló a Torx y Nightwing. Esto le da una razón para usarlas. Durante las siguientes semanas, Katie y su equipo de especialistas humanos trabajaron con familias Valerie de todo el planeta. Organizaron talleres donde demostraban técnicas adecuadas para crear vínculos. No las ceremonias formales que los valoranos habían perfeccionado durante siglos, sino la conexión simple y genuina que los humanos formaban naturalmente con sus animales. La doctora Lisa Brooks trabajó con sanadores valerianos, enseñándoles cómo evaluar no solo la salud física, sino también el bienestar emocional. Un veterinario llamado Tom Peterson, de la Tierra, demostró técnicas para interpretar el lenguaje corporal animal y responder adecuadamente. Una psicóloga infantil llamada Rachel Kim enseñó a Valerie y a los padres cómo ayudar a sus hijos a formar vínculos genuinos en lugar de simplemente realizar rituales. Pero fue Katie quien se convirtió en la cara visible del movimiento. Cada día visitaba diferentes instalaciones con Shadow a su lado, mostrando a los valoranos cómo era un vínculo verdadero. Shadow demostraba comportamientos que Valerie y Valox nunca mostraron: alegría, afecto, incluso protección. Y cuando los valoranos vieron cómo Shadow respondía a Katie con tanta confianza y felicidad, desafió todo lo que creían saber. Por supuesto, no todos estaban contentos. El consejero Carbit lideró un grupo de oposición vocal que afirmaba que aceptar ayuda humana era degradando su cultura. Somos guerreros, declaró en una transmisión pública. Durante 10.000 años,
Nos hemos unido a los Bayoks mediante la fuerza y la tradición. Ahora se supone que debemos aprender de los niños y de los entrenadores de mascotas. Katie estaba viendo esa transmisión en sus habitaciones temporales cuando Teren vino a visitarla. No dejes que te afecte. Carbit es anticuado, incluso para nuestros estándares. Pero no se equivoca, dijo Katie en voz baja. Les pedimos que cambien algo que ha formado parte de su cultura desde siempre. No. Teren se acomodó en una silla diseñada para su complexión más grande. Nos piden que regresemos a algo que olvidamos. He estado investigando nuestros textos más antiguos antes de que el imperio se expandiera, antes de que nos convirtiéramos en conquistadores. Nuestros antepasados escribían sobre los blogs de forma diferente. Los llamaban compañeros del corazón. Escribieron poesía sobre los vínculos emocionales. En algún momento del camino, a medida que nos hacíamos más poderosos, convertimos esos vínculos en símbolos de estatus. Olvidamos lo difícil. Entonces, ¿qué cambió? El orgullo, probablemente. El éxito. Cuando estás ocupado construyendo un imperio, las emociones parecen ineficaces. Lo simplificamos todo, incluidas nuestras relaciones. La ceremonia de unión se convirtió en una transacción en lugar de una conexión. Miró a Katie con algo parecido al respeto. No nos enseñaste nada nuevo. Nos recordaste algo que perdimos. El punto de inflexión llegó 6 semanas después de su llegada. El tratamiento médico, combinado con una conexión emocional adecuada, los había salvado. Miles de Broyoks, pero la tasa de mortalidad seguía siendo demasiado alta. Entonces, uno de los veterinarios humanos hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Los Broyoks son criaturas sociales, explicó el Dr. Peterson en una reunión de emergencia del Consejo. En la naturaleza, antes de la domesticación, vivían en grupos familiares, pero la tradición valerana los mantiene aislados, uno por familia. El estrés del aislamiento ha ido debilitando sus sistemas inmunológicos durante generaciones. ¿Te has estado preguntando por qué el parásito se propagó tan rápido? Porque tus blogs ya eran vulnerables. Las implicaciones fueron asombrosas. No se trataba solo de vínculos individuales. Toda la estructura de cómo los valoranos mantenían a los Bayoks necesitaba cambiar. En pocos días se crearon los primeros centros sociales Veral. Espacios donde las criaturas podían interactuar entre sí mientras los Valoran unidos aprendían a interactuar de forma más natural. Katie ayudó a diseñar los programas, aprovechando su experiencia con los refugios de animales y parques para perros de la tierra. Los resultados fueron notables. Los Verlocs, que parecían apáticos incluso después del tratamiento, de repente se sintieron llenos de energía. Jugaron juntos, se comunicaron de maneras que los valoranos habían olvidado que existían y sus tasas de recuperación se dispararon. Pero también ocurrió algo más, algo que nadie había previsto. A medida que los Valoran aprendieron a conectarse genuinamente con sus blogs, esas habilidades emocionales comenzaron a extenderse a sus interacciones entre ellos. Torvs, la joven Valerie Katie, había ayudado primero, iniciando un grupo de apoyo para otras personas que estaban luchando con la enfermedad. En lugar de la estructura jerárquica formal típica de las organizaciones valerianas, se construyó sobre el apoyo emocional y la experiencia compartida, conceptos que habían sido casi ajenos a su cultura. Los padres que aprendieron a leer los estados emocionales de su Valoks comenzaron a aplicar esas habilidades con sus hijos. Los guerreros que descubrieron que la fuerza y la compasión no eran opuestos comenzaron a cuestionar otras tradiciones rígidas.